Hemos aprendido tantas cosas en estas enseñanzas, en este libro que nos habla acerca de la primera iglesia, de los primeros cristianos. De los problemas externos, internos que tuvieron en la iglesia, de las persecuciones, de cómo a pesar de las situaciones, de toda oposición, los cristianos, los apóstoles seguían predicando el evangelio. Nada los podía detener. Solo Dios, ¿no? ¿Recuerdan? Porque el Espíritu Santo les prohibió no ir a tal lugar. Eran guiados también por Dios. Hemos aprendido muchísimas cosas. ¿Ya tiene el capítulo 16? Amén, gloria a Dios. Deje ahí su Biblia, ponga su separador si tiene. Vamos a estudiar el día de hoy a partir del capítulo 16 hasta el versículo 40. Son varios versículos, pero no vamos a tocar de manera muy específica todos el día de hoy. Bueno, entonces este es nuestro tema 32 del libro de Hechos, del sufrimiento a la adoración. Ese es nuestro tema del día de hoy. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias porque estamos aquí. Te pedimos que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida, Señor. Hay una gran necesidad de tu palabra, una gran necesidad de ti, Señor. Gracias te doy por la vida de mis hermanos aquí, Señor, y te pido, Señor, que les bendigas, que les ayudes y que les des hoy de tu palabra también, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El 23 de junio de 2018, un grupo de 12 niños de entre 11 y 16 años, junto con su entrenador, salieron a explorar una cueva. Ellos pertenecían a un equipo de fútbol. Y resulta que quedaron atrapados a 4 kilómetros de la entrada de una cueva. No sé si se dieron cuenta de esa noticia. Fue a nivel mundial. Los esfuerzos por localizarlos se vieron dificultados por el aumento en los niveles de agua que bloquearon el acceso a todas las cavidades interiores de la cueva y ningún contacto pudo establecerse con ellos durante una semana. Los esfuerzos de rescate se expandieron en una operación masiva que fue guiada por el gobierno tailandés, junto con la ayuda de otros países como Australia, Estados Unidos, Japón, China, organizaciones de rescates en cuevas y buzos muy preparados internacionales. Por otra parte, la búsqueda y el rescate suscitaron una intensa cobertura de medios de comunicación a nivel global y el interés público mundial. Ahora, tras afrontar pasajes angostos y aguas pantanosas, los buzos británicos descubrieron a los 13 desaparecidos, todos vivos, refugiados encima de una elevada roca a unos 4 kilómetros de la entrada de la cueva. Para que se imaginen, es como movernos 10 minutos en carro a algún lugar, pero en una cueva subterránea. Así quedaron atrapados ellos. Pero fueron encontrados el 2 de julio del 2018, es decir, 9 días después de haberse extraviado. Ahora, ellos se reunieron y discutieron si era mejor enseñarles a bucear a los niños o esperar hasta que el nivel de agua bajara dentro de la misma cueva. Tenían que tomar una decisión ellos. Al final, los que pueden ver el documental, hermoso el documental, se puede apreciar cómo algunos de los niños los tuvieron que dormir. Y el buzo tuvo que entrar por todas esas cavidades hasta llegar con ellos
y se los llevaron buceando, pero ellos iban dormidos, para evitar que se desesperaran o se angustiaran. Después de días de bombear agua fuera del sistema de cuevas y del cese de las lluvias, porque eso lo estaba complicando más, llovía y se filtraba el agua, y era muy peligroso para todos ellos. Después de días de bombear agua fuera del sistema de cuevas y del cese de las lluvias, el 8 de julio, los primeros 4 niños fueron rescatados. El día siguiente, otros 4 lograron salir de la cueva. Finalmente, el 10 de julio, los 12 niños y su entrenador fueron rescatados. Y para este rescate participaron más de 1000 personas. De hecho, ahorita hay un tema, ¿no? ¿En dónde? Con unos mineros, ¿no? Que están rescatando. No sé si ya lo rescataron o sigue el proceso. 9 días los niños y su entrenador estuvieron sobre una roca, qué interesante, hermanos, dentro de la cueva oscura, rodeada por agua. Fueron 9 días de angustia y de mucho sufrimiento. ¿De quiénes? De los padres, por supuesto, que vivieron en carne propia la posible muerte de sus hijos, porque era una misión bien complicada, hermanos, muy complicada. Inclusive durante esa misión un buzo murió porque les llevaba alimento. No podían sacarlo rápido. Bueno, fueron 9 días de angustia, de mucho sufrimiento. Obviamente también de los 12 niños y del entrenador que no tenían alimento. Traían su equipo de fútbol, imagínense, en el frío, en el agua, en la cueva. Y de igual manera, posiblemente el entrenador creía que no iban a salir vivos. Pero ustedes ven el documental y los niños se ven con mucha confianza. Cuando va el primer buzo a verlos, vamos a salir. Ellos bien emocionados tomándose fotografías, mandando hasta cartas a sus familiares. Los niños tienen fe, ¿verdad? Tienen mucha confianza. Y fueron 9 días de angustia y mucho sufrimiento de las miles de personas que participaron en el rescate. Segunda de Corintios 4:7, acompáñenme. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Son palabras del apóstol Pablo. Hermanos, el sufrimiento es uno de los desafíos más significativos para la fe de cualquier creyente. Cuando el dolor, la tristeza, la persecución, el desánimo u otra forma de sufrimiento nos golpean, nos vemos sorprendidos con la guardia baja, ofuscados y con muchas preguntas. El sufrimiento puede forzarnos hasta los límites. Todos hemos vivido momentos de tensión en nuestra vida, así como los padres y los rescatistas de estos niños. Los problemas del trabajo, en el matrimonio, con los hijos y en nuestras relaciones se pueden acumular y asaltar nuestro espíritu. Si a estas presiones diarias les agregamos la muerte trágica de un ser querido o la dificultad de una enfermedad prolongada, sentimos el dolor de estar aún más atribulados. Sentirse atribulado es sentirse como si fuéramos automóviles viejos, confinados en una pila de chatarra y puestos en un compactador de metales para ser aplastados. ¿Han visto? Estar atribulado es sentir un peso enorme que amenaza con dejarnos abatidos. Cuando experimentamos una angustia severa, puede que nos sintamos inclinados a decir,
estoy abatido. ¿Han escuchado la frase, la paja rompe el lomo del camello? Bueno, esta frase proviene de una metáfora que se originó en el Medio Oriente, donde aún los camellos son utilizados como animales de carga. La cantidad de paja que un camello puede cargar tiene un límite. El lomo de cada camello tiene un punto de ruptura. La diferencia entre una carga soportable y una que se aplasta puede ser una sola paja. Todos en algún momento de nuestra vida le hemos dicho a Dios, ya no puedo con esta situación, ya no puedo más, Señor. Una paja más y acabaré aplastado. Pero Dios es el único que conoce nuestros límites, mejor que nosotros. Cuando la carga del camello es pesada, no le pide más peso a su amo. Sus rodillas empiezan a temblar, pero puede cargar más antes de que su lomo se rompa. Los camellos cuando se bajan, caen primero sus rodillas al frente y se levantan de sus dos rodillas traseras. De hecho, a Santiago, el justo, medio hermano de Jesús, se le conocía como rodillas de camello, por su buen hábito de orar. Como creyentes, debemos de tener rodillas de camellos, orando para levantarnos y orando para descansar, orando antes de trabajar y orando después de trabajar, porque la oración es la fuerza motriz de la iglesia, de cada uno de nosotros. Hermanos, la promesa de Dios es que Él nunca no nos dará más peso del que no podamos soportar, y que Él siempre estará en el arca con nosotros en medio de los tormentos y de las tormentas. Siempre estará con nosotros. ¿Lo creen? Pablo no dijo que estamos levemente atribulados. Él dijo, estamos atribulados en todo. La presencia y la ayuda de Cristo en tiempos de sufrimiento es lo que hace posible que sigamos de pie bajo la intensa presión de todos los momentos amargos de nuestra vida. Puede ser que nos sintamos como autos de chatarra, desechados para ser aplastados en un compactador de metales. Pero Cristo actúa como un escudo para impedir que seamos totalmente aplastados, porque sufrir sin Cristo es arriesgarse a ser total y absolutamente aplastado, hermanos. Hermanos, nuestro Dios se deleita en ayudarnos cuando estamos pasando momentos de dolor y sufrimiento. Él se deleita. Él es como un padre que se compadece de sus hijos y actúa para consolarlos. Pablo añadió, en apuros, pero no desesperados. Cuando una enfermedad o la tristeza nos golpean, a menudo quedamos perplejos y confundidos. Nuestra primera pregunta es ¿por qué? ¿Cómo pudo Dios permitir que esto me pasara? En una ocasión, un padre muy adolorido por la muerte de su hijo le hizo la siguiente pregunta a un pastor. Pastor, dígame, ¿dónde estaba Dios cuando murió mi hijo? A lo que el pastor le contestó, en el mismo lugar cuando murió mi hijo también. He estado en el mismo lugar. A menudo nos sorprende que Dios permita que llegue el sufrimiento de repente a nuestras vidas, como le sucedió al justo Job. Pero Dios no nos prometió una vida libre de sufrimiento. ¿Cuántos lo conocen y lo saben? Vamos a 1 de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Este texto significa que el sufrimiento, hermanos, forma parte de la vida cristiana
y que Dios en ocasiones lo va a permitir bajo la soberana voluntad de Él y con un propósito. Por ejemplo, Moisés enfrentó la oscura noche del sufrimiento cuando clamó a Dios. Vamos a Números 11, 13 y vamos a leer hasta el 15. Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. Estoy leyendo en otra versión. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Yo creo que se sentía como ese camello, ¿no? Ya no puedo, Señor. Una paja más y me rompo. Voy a quedar aplastado. Versículo 15. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Hermanos, todos en algún momento nos podemos sentir así. Todos. Uno que se sintió también de la misma manera fue Job. Vamos a Job 3, versículo 11 al 13. Veamos cómo se expresó ante todo este sufrimiento que le llegó de repente a su vida, que llegó como una tormenta y le pegó muy fuerte. ¿Por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? Job 3, 11, 12 y 13. Versículo 12. ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me amamantaran? Ahora estaría yo descansando en paz, estaría durmiendo tranquilo. El profeta Jeremías expresó algo muy similar. Vamos a Jeremías capítulo 20, versículo 14 y 15. Maldito el día en que nací, maldito el día en que mi madre me dio a luz, maldito el hombre que alegró a mi padre cuando le dijo, te ha nacido un hijo varón. Ahí mismo, pero vayamos al versículo 18. Y dice la palabra, ¿por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? Hermanos, ningún hijo de Dios está exento del sufrimiento. En los versículos del 16 al 40 del libro de Hechos, donde estamos en el capítulo 16, Lucas narra el sufrimiento que Pablo y Silas experimentaron en una cárcel después de ser golpeados brutalmente. Hechos 16, 22. Acompáñame para leer estos versículos 22, 23 y 24. Y cuando lo tengan, me dicen amén. Rápidos, son muy rápidos. 22, 23 y 24. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Aquí surgen unas preguntas. ¿Por qué golpearon a Pablo y a Silas? ¿Por qué los metieron hasta el fondo de la cárcel? Para eso necesitamos aplicar una regla de hermenéutica. ¿Cuál es esta regla de hermenéutica? Contexto. Tenemos que ver el contexto. Miren, la palabra de Dios dice que mientras los misioneros iban a la reunión de oración con los hermanos en Filipos, se encontraron con una mujer poseída por un espíritu de adivinación. Esta mujer estaba poseída por un espíritu pitónico. Se dedicaba a la adivinación bajo la influencia satánica. Esta mujer era como una serpiente pitón que abrazaba a las personas con sus encantos y adivinaciones para después asfixiarlas con su maldad. Bueno, la gente venía a ella para que le leyera las cartas, el café, el té y todo lo que ustedes quieran.
¿Saben a lo que me refiero en la actualidad? La mano. No sé si el pie también lo lean ahorita, ¿verdad? Pero ya me perdí. Venía mucha gente a consultarla. Querían conocer el futuro y sobre asuntos ocultos. Y la gente quedaba sorprendida porque les adivinaba lo que sucedería en sus vidas. Esta mujer esclava poseída por los demonios, por este espíritu de adivinación, era la gallina de huevos de oro de sus dueños. Porque no crean que les adivinaba gratuitamente. ¿Qué hacía? Una lanita, ¿verdad? Les cobraba y una buena cantidad. Mientras la muchacha seguía atada por las ligaduras diabólicas, sus amos estaban recibiendo mucho dinero. Esta mujer poseída, dice la Escritura, que seguía a los misioneros y gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Por el contexto cultural, sabemos que los habitantes de Filipos nadaban en idolatría, adoraban todo tipo de Dios. Así que era muy común para ellos escuchar que había otro Dios, como los que ellos conocían, ¿a quiénes? A Zeus, Atis y Sabacios, entre otros. No obstante, la sutileza diabólica se encontraba en esta frase, que ustedes lo pueden ver también en el libro de Hechos. Ella empezaba a gritar y decir: quienes os anuncian camino de salvación. Pongan mucha atención en esta frase. Esta mujer decía que estos hombres anunciaban camino de salvación. Para que se entienda mejor, un camino de salvación. Es decir, un camino entre muchos que se anuncian en el paganismo para la salvación. Bueno, Satanás, la serpiente antigua, por medio de aquella mujer, estaba dando un mensaje torcido para apartar a los hombres de la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque ella no estaba diciendo: este es el camino de salvación. Es camino de salvación. Es uno entre muchos. Y nosotros sabemos, hermanos, que Cristo es el camino. No un camino entre muchos. Cristo es el único camino para llegar a Dios. Es el único. Vean cómo Satanás se infiltra, se disfraza como ángel de luz, aún dentro de las iglesias. Solo el día de ayer, la verdad me ha alejado mucho de escuchar o de ver algunos videos, pero el día de ayer tuve la oportunidad de escuchar un video, estaba estudiando, y bueno, se ve a un supuesto profeta en donde le dice a la gente, les empezó a hablar acerca de las inversiones de Dios, de invertir en el reino. Pasen, traigan su sobre vacío. Bueno, así como me lo están mostrando y lo están levantando vacío, así están de vacíos ustedes. ¿Quieren que el Señor los bendiga? ¿Quieren abundancia? Pónganle un billetito ahí. ¿Cómo se disfraza? Y la gente decía: amén, amén. Hermanos, existen estos apóstoles y estos falsos profetas porque hay gente que le gusta eso. Y se llenan las iglesias. Vean cómo actúa, muy sutilmente, como una serpiente. Pablo fue paciente con esta mujer endemoniada que muchos días salía tras ellos y gritaba lo mismo. Y dado que insistía diariamente en su comportamiento, la tolerancia de Pablo tuvo un límite. Porque Satanás estaba promocionando un mensaje torcido. La reacción del apóstol Pablo fue contundente. Entonces, con el poder y la autoridad de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Sacó el espíritu demoníaco de esa mujer. No lo ató, hermanos. Tampoco se puso a pelear con el demonio. No. Vean lo que hizo. No podemos leerlo todo, son muchos versículos, les estoy dando el contexto. El demonio salió inmediatamente de la mujer, quien era esclava de sus dueños, pero peor aún, era esclava del diablo. Bueno, Dios con su poder liberó a esta mujer. Con la salida del espíritu diabólico,
salió también la ganancia de los amos de la esclava, lo que desató una persecución contra ¿quién? Contra Pablo y Silas. Los dueños de la esclava estaban muy enojados porque habían perdido su gallina de huevos de oro, por lo cual prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron al ágora, delante de los magistrados para acusarlos. ¿Qué es el ágora? Era una plaza pública o el mercado donde llevaban a cabo los juicios públicos. Literalmente la escritura dice que fueron arrastrados por los amos de la esclava para ser llevados ante los magistrados. Ahora bien, debido a que los exorcismos no eran prohibidos por la ley romana, ellos sabían que esa acusación no iba a prosperar, por lo cual los presentaron como judíos vagabundos que causaban molestias entre los ciudadanos de Filipos. Además, hubo un segundo cargo que presentaron contra Pablo y Silas, y tenía que ver con la enseñanza. Los acusaron de que su enseñanza iba en contra del gobierno romano. Por lo tanto, los magistrados estaban dispuestos a juzgar a Pablo y Silas con severidad, y no cabe duda que mucha gente se juntó en el ágora para presenciar el desenlace de aquella situación. Así es como llegamos al versículo 22, con todo este contexto. Leamos el versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Es decir, Pablo y Silas fueron entregados a los soldados romanos, quienes les rompieron sus ropas para dejar desnudas sus espaldas. Con toda seguridad, hermanos, se escuchó la voz que decía: desnudad sus espaldas y golpeadlos con varas. Las lágrimas, el dolor, la sangre subieron delante de Dios como una genuina adoración delante de Él. Estos hombres, Pablo y Silas, conocían a Dios, y ellos sabían que Dios estaba con ellos, que nunca los había abandonado a pesar de esta situación que estaban enfrentando. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. La justicia romana no se andaba con miramientos, no tenían misericordia, hermanos. Pablo y Silas fueron azotados con muchos golpes. La ley hebrea limitaba este castigo a un máximo de 39 azotes, pero la ley romana los dejaba que les dieran lo que ellos quisieran. En ocasiones se cansaban las manos de los castigadores de tantos azotes. Solo imagínense. ¿Ustedes creen que Pablo y Silas en ese momento estuvieron gritando de los varazos en sus espaldas? Oh, hay que detenernos un poquito, ¿no? Para ver que varazo tras varazo en sus espaldas abrían sus cuerpos, se lastimaban. No dudo que lloraban, que gritaban. Somos humanos, todos sentimos el dolor y el sufrimiento. Y generalmente los que eran azotados de esta manera necesitaban bastante tiempo para recuperarse de esta paliza que recibían. Versículo 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No estando satisfechos con toda esta golpiza que les dieron, los mandaron a la celda de mayor seguridad, como si fueran los peores criminales. Ahí no había ventanas ni baños. Fueron encadenados y además les aseguraron sus pies en un aparato que les impedía moverse, llamado cepo. Para una mayor seguridad, colocaron los pies de Pablo y Silas en el cepo. Y ahorita vamos a proyectar una imagen, si me ayuda Dani, para que se den una idea de cómo estaban ellos, mientras yo les leo lo siguiente. El cepo, un utensilio formado por 2 tablas de madera con un hueco para tobillos, abisagrado en un lado y sujeto al suelo con argollas de hierro. Una vez introducidas las piernas
a sus respectivos lugares, se cerraba la parte superior sobre ellos sujetando ambas tablas con el cierre lateral de hierro que estaba en el extremo opuesto a la bisagra. Asimismo se colocaba una argolla de hierro en torno al cuello y a las muñecas, uniéndose unas a otras por medio de una cadena, cuyo extremo se sujetaba al muro de la celda con un gancho de hierro. Esta posición resultaba muy penosa porque exigía al preso permanecer sentado con los pies más altos y la espalda recta para mantener levantada la parte superior del cuerpo. Al poco tiempo de estar en esta postura, comenzaba a sentirse un dolor severo en los músculos de la espalda, a la vez que las heridas de los azotes se hacían cada vez más sensibles al apoyarse necesariamente contra la pared de la celda. Es lo que estamos viendo en la imagen, solo de referencia. Ahora, hermanos, solo imaginemos la incomodidad y el dolor que estaban experimentando en ese momento Pablo y Silas. Sus espaldas heridas, sangrando a causa de los varazos, sentados en un muro de piedra, con cadenas en los brazos, los pies inmovilizados en el cepo y sobre un piso frío y duro. No podían recostarse por el dolor de sus heridas, ni mover las piernas. Todo esto era un dolor y sufrimiento insoportable, insoportable. Al recibir todo este dolor y sufrimiento, los presos, cuando eran castigados de esta manera, regularmente lo que se escuchaba dentro de la cárcel eran maldiciones. Empezaban a maldecir, imagínenselos. O hasta decir, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Dónde estabas cuando murió mi hijo? Dios. Estuve también donde murió mi hijo, ahí en la cruz. Estuve con él. Y ahí se encontraban los presos, maldiciendo a Dios inclusive, los que no conocían a Dios. Pero el versículo 25 es maravilloso, hermanos. Es maravilloso. Estas palabras salieron de un verdadero adorador, de un corazón agradecido a Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. El comportamiento de Pablo y Silas fue asombroso. En lugar de pronunciar maldiciones y quejas, aprovecharon las horas de la noche para orar y adorar a Dios. Pablo y Silas pasaron del sufrimiento a la adoración. Cerca de la medianoche se producía el relevo de la guardia y fue entonces cuando en la cárcel se comenzó a oír el canto de Pablo y Silas. En medio de una noche silenciosa se escuchaban los cantos de una dulce melodía que se levantaba a Dios y los presos los oían. Era incomprensible oír cánticos de alabanza al Señor. En lugar de escuchar las maldiciones que salían comúnmente de los presos, es evidente, hermanos, que los corazones de Pablo y Silas estaban saturados y llenos de la paz y del amor y del gozo de Dios. Para poder soportar y hacer eso, wow. Sus oraciones eran expresión de fe. Sus cánticos brotaban de un corazón de adorador, que sabe que en las circunstancias más difíciles Dios siempre tiene el control. Y ellos conocían a Dios y su palabra. Salmo 42:8. Seguramente ellos al conocer la palabra pensaron también en este versículo. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Ellos oraron y le cantaron al Señor. En medio de todo este dolor, de este sufrimiento, no se quejaron, todo lo contrario, alabaron y adoraron a Dios. No estoy seguro si sea la mujer, pero escuché
Hace algún tiempo, no sé si ustedes han escuchado el canto de Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Es un canto muy bonito. No estoy seguro si fue una mujer la que lo escribió, creo que sí. Lo que he escuchado, no estoy seguro, pero lo que cuentan es que cuando escribieron este canto, la mujer que escribió este canto, que es un canto muy bonito, lo escribió cuando perdió a su bebé. Tenemos que aprender mucho, hermanos. Muchísimo tenemos que aprender. Hechos 16:26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Con esto podemos confirmar que dicha adoración y que esta alabanza que se levantó al Señor no fue desapercibida por Él. Repentinamente Dios sacudió la prisión con un terremoto. No dice que afectó otra zona, la pura cárcel. Se empezó a sacudir con este terremoto. La violencia del terremoto solo sacudió la prisión, lo que significa que fue un milagro de Dios. Cuando nadie lo esperaba, Dios actuó a la medianoche y liberó a sus siervos para que siguieran predicando el Evangelio. El terremoto provocó que las puertas de la prisión se abrieran y que los cepos y las cadenas fueran sacudidas y arrancadas de los muros. Ahora, hermanos, si alguien entiende nuestro dolor y todo nuestro sufrimiento, ¿quién? ¿Quién es? Es el Señor, es Dios. De hecho, eso lo podemos ver porque Él también experimentó dolor y sufrimiento. El profeta Isaías describe al Señor como despreciado y desechado entre los hombres, como varón de dolores, experimentado en quebranto. Vamos a leer Isaías 53:3. Así dice su versión, o alguno otro trae otra versión diferente. Voy a leer este versículo en otras versiones. Igual mientras lo proyectan, en la versión que tenemos creo es la Reina Valera. Dice la palabra en otras versiones: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Otra dice: todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Otra versión dice: la gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento. Obviamente esta profecía está apuntando ¿a quién? A Jesús. Nuestro amado Salvador fue delante de nosotros hacia la tierra inexplorada de dolor y sufrimiento. Su Padre le dio a beber una copa que jamás tocará nuestros labios, la copa de la ira. Él cargó en su cuerpo los estragos de cada mal, cada enfermedad y cada dolor conocido por la raza humana. La magnitud del horror, del sufrimiento que Él experimentó, rebasa nuestro entendimiento, hermanos. Jesús soportó su sufrimiento a fin de redimir a su pueblo. Y Él, como valiente guerrero, sabía que tenía una cita en el Gólgota, donde daría la vida por todos nosotros. Y así se fue, hacia ese monte, a dar la vida. El Señor Jesús como hombre ha sufrido más que cualquier otro hombre sobre esta tierra y sin merecerlo. Pero su vida en obediencia y consagrada ha sido la ofrenda de adoración más sublime que Dios ha recibido. Nuestro Señor Jesús fue un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por eso vemos también en las Escrituras que Dios, como respuesta a esta sublime adoración
de nuestro Señor Jesús, de toda su obediencia, de amar tanto a Dios, la palabra y a los perdidos, ante esta adoración, nuestro Dios Padre mandó un terremoto que cimbró todo aquel lugar y que inclusive dice la palabra que llegó hasta el templo para rasgar el velo del lugar santo. Vamos a Mateo 27, 46. Veamos cómo Dios respaldó a Jesús también con estos acontecimientos. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Consumado es. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra, ¿qué pasó? Tembló. ¿Qué hizo también el Señor cuando ofrecieron esos cánticos Pablo y Silas? También mandó un terremoto y tembló y sacudió las prisiones. Con mayor razón con el Hijo de Dios, con su amado Hijo. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Inclusive creo que más adelante dice que hasta algunos hermanos resucitaron. Hermanos, Jesús es la máxima expresión de adoración a Dios. Los golpes, los insultos, las humillaciones, la corona de espinos, los clavos en sus manos y en sus pies, no un cepo, clavos, la cruz y todo el sufrimiento físico, emocional y espiritual, no fueron capaces de arrancar ni una sola palabra, ni un solo pensamiento de queja o culpa contra Dios. No fueron capaces. Su sacrificio fue un himno dulce a los oídos del Padre, un canto que ha sido oído por muchos presos, por miles que estaban encarcelados y que ahora son libres de la condenación y del pecado. Y aquí estamos nosotros. El libro de Efesios dice que hemos sido creados para alabanza de la gloria de Dios. No hemos sido llamados para hacer dinero en este mundo. No, hermanos, no hemos sido llamados para eso. No somos máquinas para estar trabajando y hacer dinero. ¿Quién se lo va a llevar? Nadie se va a llevar. Pero tengo $3 millones, pastor. Ahí están guardaditos, en el colchón, ¿verdad? Puro billete de 20, imagínense. Unas, de puro 20, ¿no? Imagínense unas almohadotas hasta acá, ¿no? No, hermanos, fuimos creados para adorar a Dios, hemos sido diseñados para adorar a Dios, para cantarle a Dios. Te bendeciré eternamente y para siempre. ¿Y qué significa? Siempre, en cualquier situación de nuestra vida. Cuando estés ahí pasando una situación, levanta tus manos y adora a Dios. Cuando estés en una situación complicada, póstrate delante de Dios, ríndete a Él y dile: Señor, tú das, tú quitas. Tu nombre sea bendito por siempre. Amén. En cualquier situación. Cuando me enfermé de COVID, tuve una sensación muy fea. En 3 días yo creo que dormí como cerca de 4 horas. No podía dormir. Fue una situación muy difícil. Y yo platicaba con Dios, ¿no? Y una situación que le platicaba a algunas hermanas donde yo sé que algunas personas han pasado situaciones peores, solamente la pongo como ejemplo. Pero yo quería salir corriendo, desesperado, y gritar de la angustia. Dice: ¿qué me está pasando? Y yo decía: Dios, yo te adoro.
tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo mi Dios. Y hemos pasado por situaciones bien complicadas, hermanos, y vamos a seguir pasando. En el mundo tendremos aflicción, y esa aflicción también significa prensado. ¿Recuerdan lo de los autos chatarra? Que son prensados y aplastados. Así son los problemas de la vida, así llegan. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Pasarlo cerca de tu amado o lejos de tu amado Salvador? Hemos sido diseñados, hemos sido creados con un propósito, el de alabarle a nuestro Señor. Cuando Dios estaba creando a Adán y Eva, Él puso en sus corazones un arpa para que le cantaran. Puso eso en sus vidas, en sus corazones. Hermanos, recordemos que nuestro propósito va más allá, que trasciende más allá de esto. Esto se va a acabar. Un día todo se va a acabar. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Amén. Veamos cómo le expresó el dulce cantor de Israel, el rey David, en el Salmo 145, versículo 1 y versículo 2. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Versículo 2. Cada vez que tenga dinero, Señor, cada vez que tenga un problema, Señor, ¿verdad que no? Dice, cada día te bendeciré, es decir, en todo tiempo te voy a bendecir. No tenga que comer, Señor, te voy a bendecir, Señor. Y te voy a buscar con mayor intensidad, Señor. Cada momento, cada segundo, Señor, con cada palpitar de mi corazón, Señor, con cada respiración, yo quiero ser una ofrenda a ti, Señor. Qué bonito, ¿no? Cuando el Señor nos da la oportunidad de regresarle lo que Él nos ha dado. Él nos ha dado la vida, yo le regreso mi vida a Él. Como ofrenda, como gratitud. Hermanos, está claro que el sufrimiento y el dolor forman parte de la vida del creyente. La pregunta es cómo reaccionamos ante los problemas que traen mucho dolor y sufrimiento a nuestras vidas. La palabra de Dios dice que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adoran a Dios siempre, hermanos, siempre, siempre y siempre. Y en cualquier circunstancia que están pasando. Leamos los versículos del 27 en adelante para terminar con este capítulo de Hechos 16. Vayamos al versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, después de que se sacudieron por el terremoto, sacó la espada y se iba a matar, se iba a suicidar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué? Porque si las autoridades se hubieran dado cuenta de que se le escaparon los presos, lo mataban a él y hasta a su familia. Entonces dijo, estoy perdido, se fueron todos, me voy a quitar la vida. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vean la respuesta. Ellos dijeron, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Quiero solamente aclarar algo del versículo 31. Cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no significa que por medio de tu fe tu familia también se va a arrepentir y se va a salvar.
No. Simplemente aquí está diciendo, por medio de ti va a entrar el evangelio, vas a tener la oportunidad de predicarle a tu familia. Y ellos tienen que responder de manera personal también ante el evangelio. Eso es lo que significa. Porque algunos dicen, no, pues ya creo yo y también mis hijos ya se van conmigo. O como me decía uno del trabajo, ya cuando te vea que vayas al cielo te agarro del pie. Lo voy a hacer, órale para abajo. Arrepiéntase. Es de manera personal. Pero bueno, aquí vemos que entró el evangelio y también creyeron. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entró el evangelio. Versículo 33. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces, ¿cuántos saben que la verdadera fe se manifiesta en obras? Si no, sería una fe muerta. En aquella misma noche el carcelero que hizo, le lavó sus heridas a Pablo y Silas. Y además se bautizó, dando señales de un arrepentimiento genuino y de entregar su vida al Señor. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó. Otra marca, otra señal de aquellos que son hijos de Dios. Con toda su casa de haber creído a Dios. Esta evidencia fue el gozo manifestado en aquella reunión como hermanos en Cristo. Versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Oye, no se quieran ir de la cárcel. Ya estaban muy contentos ahí en la cárcel. No, significa otra cosa. Aquellos que habían hecho azotar a estos hombres, a Pablo y Silas, que eran de ciudadanía romana, tenían, así como públicamente los castigaron, ahora Pablo y Silas les estaba diciendo públicamente, nos van a hacer libres delante de ellos, para mostrar que eran inocentes de todo lo que les estaban echando a sus espaldas, ¿no? De culparlos de todo eso, de lo que ya vimos. Versículo 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. ¿Y en qué problema nos metimos, verdad? Pensaban que no eran romanos, no tenían esa ciudadanía. Y viniendo le rogaron, sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. ¿Se acuerdan de Lidia? Tenía una casa y los invitó a quedarse, a hospedarse. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron ¿a dónde? A seguir predicando la palabra. Esos hombres eran imparables, hermanos, imparables. Del sufrimiento a la adoración, hermanos. Lean por último conmigo Habacuc 3:16 al versículo 19. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Eso se refiere a toda la plenitud en la que podemos andar en la presencia de Dios, en las alturas, en nuestra comunión con nuestro Señor. Y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas.
Hermanos, ¿qué vamos a hacer cuando llegue el sufrimiento a nuestras vidas? ¿Qué vamos a hacer? Algunos ya pasamos por algún sufrimiento. ¿Qué hicimos? Pero vamos a seguir pasando. Seamos como Pablo y Silas, que se pusieron a orar y adorar al Señor en medio del sufrimiento. Seamos como el modelo perfecto, nuestro Señor Jesús, que en medio del sufrimiento fue un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Vayamos del sufrimiento a la adoración. Y yo me puedo imaginar a nuestro amado Dios cuando Él estaba presente, nunca los dejó, nunca dejó a Pablo y Silas. Él estaba viendo cada detalle. Y yo me imagino al Señor cuando miraba cada lágrima y cada gota de sangre sobre sus espaldas, y el dolor y el quebranto y la angustia, y ellos decir, Dios lo permitió. Y vio que no se quejaron y que no. Yo me lo imagino que desde ese momento eran ya adoraciones para el Señor. Subía como olor fragante. Obvio, con su hijo más. Cuando él estaba siendo sacrificado, todo eso era olor fragante delante de él. Aprendamos del Señor Jesús, que cerró su boca y no dijo nada. Amén. Pues póngase sobre sus pies y le damos un aplauso a nuestro Señor por su palabra para despedirnos. Váyase con esa palabra en el corazón, váyase con esa palabra, guárdela. Y recuerde que en ese momento, cuando la situación esté muy oscura, sepa que ahí está el Señor, que nunca nos ha dejado. ¿Cuándo vamos a adorarle? Siempre. Aunque no tengamos que comer, como dice Habacuc, aunque falte la comida, con todo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual me hace andar en sus alturas, como ese ciervo ligero, flexible, que sube a las montañas y que brama por las corrientes de las aguas. Así clamemos nosotros por la presencia de Dios, por su palabra, para llenarnos, para refrescarnos, para fortalecernos y para seguir adelante. Fernanda, Dios te ama, nunca lo olvides. Dios te ama. El Señor nos ama, por eso estamos aquí. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor, toda la gloria es para ti, toda la alabanza, a ti te honramos, ante ti nos rendimos, Señor, y ayúdanos, Señor, a recordar que en esos momentos, cuando estemos en dificultades, en dolor y en sufrimiento, que podamos rendirnos y adorarte, Señor, y bendecir tu nombre, Señor, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y todo lo que respira te alabe, Señor, te alabe, Dios. Gracias porque estamos aquí, Señor. Entramos a tu templo con acciones de gracias, por tus atrios con alabanzas, Señor. Nos gozamos y nos alegramos en el Dios de nuestra salvación, sabiendo que Él tiene el control de nuestra vida y que se ocupa de todo lo que nosotros necesitamos. Gracias, Señor, por ser tan bueno, y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios les bendiga.